Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Aquí estamos nuevamente desde el Ministerio Olivo Natural con la presencia de Patricia Ferrer. Vamos a seguir con nuestro estudio que habíamos la semana pasada comenzado, así que para no desperdiciar tanto tiempo, Patricia, podés ya darle rienda suelta, como se dice en Argentina, a lo que trajiste para nosotros en este día. Bueno, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me gustaría abordar el tema con lo que Juan Antonio Estrada plantea en su libro. Bueno, es uno de los escritores de la historia del cristianismo, que basado en el proyecto de la Universidad de Granada, y que él plantea, por ejemplo, en las comunidades como para, digamos, criterios para empezar a estudiar las primeras comunidades cristianas. Ajá. Es decir, sería interesante abordar este tema abandonando de alguna manera los viejos conceptos que muchas veces nos han sido impuestos o de alguna manera han sido inducidos por la historia del cristianismo, pero como ha tenido siempre un trasfondo teológico, claro, siempre ha sido mostrado la historia del cristianismo como algo lineal, uh-huh, cuando en realidad lo que tenemos que ir viendo también es que no fue un proceso de evolución natural, uh-huh, es decir, como que muchas veces se ha mostrado a Jesús, a las comunidades de discípulos, después las comunidades cristianas, de una manera lineal, uh-huh, como un producto del desarrollo, uh-huh, y de la evolución natural, para después, decir, de una manera, entre comillas, natural, surge el cristianismo como algo independiente del judaísmo. Es decir, nosotros tenemos que ver que hubo rupturas al principio, uh-huh, muchas rupturas, era una comunidad muy fragmentada en cuanto a sus creencias. Ajá. Entonces tenemos que ver también que, por ejemplo, a Jesús muchas veces tenemos que hacer esa diferencia o distinción entre el Jesús histórico, ajá, que es el Jesús judío, uh-huh, y después el Cristo de la fe, claro, que ese es un viejo problema, sí, en el momento de abordar la historia del cristianismo. Pareciera, ustedes me podrán decir, bueno, ¿es lo mismo? No es lo mismo en el sentido de que cuando es relatada su vida, su obra, normalmente la teología y la teología cristiana lo que ha hecho es sacarle sus raíces, uh-huh, judías, y lo ha hecho, lo ha, digamos, investido de un helenismo y de un universalismo que es propio de la cristología que se escribe o que empieza, digamos, a plasmarse por escrito a partir del siglo II y III. Sí. Y que cuando, por ejemplo, vemos también, cuando vamos a los escritos del Nuevo Testamento, muchas veces vamos a ver que las estructuras que fueron impuestas después o fueron asumidas o adoptadas por la Iglesia cristiana son retrospectivamente impuestas, uh-huh, o de una manera, ¿cómo te puedo decir? Como que se toma que las primeras comunidades de discípulos de Jesús ya estaban esas estructuras, cuando en realidad son estructuras sobre todo de jerarquización, de organización interna, y todo eso son estructuras propias del siglo II. Uh-huh. O sea que lo que quiero decir en otras palabras, que Jesús, el judío Jesús y su comunidad de discípulos no tenía ninguna organización interna. Claro. Lo que se plantea acá es bastante
problemático, yo sé, porque como que tenemos que luchar un poquito con la idea de lo que siempre se nos impuso. Para Jesús, más o menos intentar aclarar el panorama. Sí. Lo que estaba establecido y organizado en el siglo II no estaba establecido y organizado en los principios de esa comunidad. Claro, absolutamente, absolutamente. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Entonces tenemos que romper un poco con esa idea o con ese CD que se nos han impuesto muchas veces, sino que abordar la investigación desde un punto de vista mucho más profundo, porque tenemos que ir a no solamente a los escritos del Nuevo Testamento, sino también tenemos que leer a Josefo, otras fuentes que nos van a informar cómo eran las comunidades judías de ese momento. Es decir, tenemos que volver otra vez, quiero decir, al Jesús judío, hacer una demarcación ahí entre él y su comunidad y lo que después pasó con las comunidades cristianas que, ya te digo, son posteriores. En primer lugar, volver a recordar, y no por eso estamos sacándole ni ningún tipo de, digamos, ni de prestigio ni de valor. Yo quiero que se entienda eso, o sea, pero el tema es que tenemos que, digamos, reconocer que lamentablemente, ya te digo, la historia posterior lo desjudaizó a Jesús, ya te digo, porque la teología lo que hace es reemplazar por el Cristo de la fe universalista, por lo tanto, digamos, de alguna manera tenemos que volver otra vez a las raíces. Claro. Y no, es decir, tenemos que otra vez volver, como decíamos en el anterior programa, que el judaísmo, Israel, son las instituciones a las cuales hay que estudiar en el siglo I. Claro. Entonces. Y en las cuales se enfocó Jesús. Sí, no, es que nosotros muchas veces nos asusta reconocer eso, pero Jesús y sus discípulos no salieron del ámbito de Israel. Es más, ¿cómo tenemos que ver a Jesús el judío? Es un profeta, es un reformador judío, que el centro de su mensaje, el núcleo de su mensaje es el reinado de Dios en Israel. Claro. Y fuera de ahí, casi que él ni se dirige a las comunidades de los gentiles, sino que por el contrario, en todo momento se enfoca en Israel. Y que en todo caso, a partir del reinado de Dios en Israel, a partir de ahí tenía que ser luz a todas las naciones para que dejaran toda esa idolatría y se volvieran al Dios único de Israel. Quiere decir que el núcleo de su predicación, de su querigma, de toda su enseñanza era transformar a la sociedad de Israel, a sus discípulos. Por eso él se arma un grupo de discípulos que estaba constituido por un grupo mucho más selecto, que eran el grupo de los 12, que el Nuevo Testamento pone, digamos, de una manera simbólica también los 12, porque están representando las 12 tribus de Israel. También desde ese punto demuestra hacia dónde enfocaba Jesús su mirada. Es decir, por eso te digo, toda su predicación, toda su enseñanza se enfoca en Israel, en las instituciones de Israel, en que debían ser reformadas, que debían ser transformadas, y renovadas, ¿no es cierto? Pero no para formar una nueva religión, sino que en todo momento al contrario, era volver a las raíces de las cuales siempre habían apelado los profetas, es decir, continuamente hay que insertarlo a Jesús en la línea profeta, las líneas, digamos, esa línea mesiánica apocalíptica. Por eso también tendríamos que tener otro espacio para estudiar en algún momentito toda esa literatura apocalíptica y mesiánica que se escribió en la época, se le denomina intertestamentaria, que en realidad son términos, digamos, que se le ponen después, contemporáneos, digamos, como para delimitar el tiempo en el que se produjeron esas obras literarias muy importantes. Perdón que te saco del enfoque un segundito. Me pareció que te estabas comprometiendo delante de nuestros oyentes a hacer otro programa. Tal vez, más adelante. Sí, bueno, me gustaría. Es bueno que eso quede claro. Sí. Listo, podés seguir. Me gustaría. Vamos a ver, después lo hablamos.
pero tendríamos que, o sea, por lo menos un enfoque, digamos, o un panorama general de la literatura ¿por qué me interesa tanto, o sea, ese tipo de literatura? Porque es de la cual se nutrieron los discípulos, o sea, no fue algo aislado, es decir, muchas veces se lo presenta. Yo, o sea, lo que intento muchas veces, y con lo que, entre paréntesis, lucho entre comillas, es sacar la idea de que Jesús, digamos, viene por allá volando del cielo, pum, en un momento que determinado de la historia, y a partir de él se inicia una religión completamente aparte, desligada de las instituciones. No es así. Y vos sabés que, dándole un poco más de fuerza a lo que vos estás diciendo, que se nutrían de esos escritos y todo lo demás, el apóstol Pablo, no lo tengo justo aquí, pero me comprometo a encontrarlo y traértelo. Sí. Hay 2 textos bíblicos, 2 textos que tenemos en las escrituras, que el apóstol Pablo menciona y dice, y como está escrito, pero no está hablando de Torá, ni del Antiguo Testamento. Exacto. Son otros escritos que había en ese momento dando vueltas por ahí. Sí, bueno, él menciona unos poetas que son griegos. Sí. Él digamos, él menciona 2 poetas ahí. No me acuerdo exactamente en la carta cuál es la que está, pero después lo buscamos. Y después sí, como decís vos, también me hiciste acordar dos textos ahí. La de la carta de Judas. La carta de Judas tiene 2 textos que son justamente después se denominó apócrifos eso. Es decir, hay un texto de la Asunción de Moisés y hay un texto del libro de Enoc en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento. Claro. Es decir, que tenemos que conocer eso. Y siempre me quedó rondando también, perdóname que te interrumpo tanto, pero me para van nada. surgiendo cosas, ¿no? Sí. Siempre me quedó la idea también de cuando el apóstol Pablo dice, escuchadlo todo y retened lo bueno. Me da la sensación que dentro de ese escuchadlo todo no está la Torá, porque ya era lógico que tenían que escucharla. Claro, está como abarcando mucho, escuchadlo todo, escuchadlo, pero retened lo bueno. Sí, y acordate que todavía tampoco en esta época no estaban, digamos, delimitado el canon, que eso también es posterior. Exacto, es decir, ni siquiera los escritos hebreos, porque eso lo hacen después los rabinos, después de la destrucción del templo, después del 70. Es decir, es una cosa que se hace, digamos, como para salvaguardar la identidad judía, entre otros temas, ¿no? Sí. Entonces, lo que, digamos, para redondear la idea, digamos, tenemos acá a Jesús como profeta de renovación, ¿no es cierto? Un profeta que hablaba de la renovación de Israel, renovar las instituciones, renovar, digamos, la conciencia del ser humano, de la persona, para que de esa manera pudiera establecerse el reinado de Israel, porque cuando él habla del reino de Dios es el reinado, o sea, claro. la palabra que hay ahí es el concepto es reino y reinado de Dios sobre Israel y a partir de Israel que fuera luz para todas las naciones. O sea, es lo que plantea incluso él mismo a la mujer samaritana, dice, la salvación viene de los judíos. Claro. O sea, y no hay que confundirlo con o sea, aunque suena etnocéntrico, o sea, a etnocentrismo, es que eso era la creencia. Claro. Y digamos, el universalismo aparece después, pero siempre, por ejemplo, había un Pablo, que era, digamos, uno de los más universalistas, o sea, un judío universalista que en todo momento quería que las naciones, digamos, aprendieran y pudieran entrar en el plan. Aún él lo hace de una manera, digamos, conservadora, en el sentido de que todas las demás naciones tenían que volverse a las estructuras o a las instituciones, tenían que conocer ese Dios único, en contraposición del politeísmo y digamos, de la pluralidad de dioses que había en el Estado, digamos, en el Imperio Romano. Recordemos que son sociedades teocráticas, sociedades donde no hay absolutamente libertad de pensamiento, como en las que nosotros ahora estamos viviendo, por eso a veces es difícil. Inclusive te digo que muchas veces, cuando nosotros decimos, muchas veces no tenemos noción de la profundidad de lo que Jesús estaba pidiendo. Cuando Jesús estaba pidiendo realmente que el reinado de Dios viniera sobre la tierra. Nosotros, en este momento, yo a veces me pongo a pensar a cómo estamos viviendo nosotros hoy y sobre todo a cómo, digamos, se vive en forma general en el cristianismo, no resistiríamos lo que Él estaba pidiendo. Porque un reinado de Dios, a la manera en que Jesús
lo entendía. Sí. Es un reinado teocrático. Sí, No es para nada ni democrático ni libertad de pensamiento. Sí. O sea, suena, wow, asusta. Lo que pasa es que lamentablemente ahora el cristianismo se ha ido, o sea, a lo largo de 2000 años, como vamos a ir viendo a lo largo de estos programas, se fue acomodando, fue transformando el mensaje, se fue, a medida que se fue alejando de las raíces, desjudaizando, también fue desjudaizando el mensaje de Jesús. Claro. Que eso es lo más grave por ahí a veces, lo más difícil. Sabes que es muy, pero muy importante lo que vos dijiste recién, que es muy difícil para nosotros entender eso, es muy difícil. Sí. En cambio, si leemos atentamente, pero muy atentamente las Escrituras, vamos a notar que los contemporáneos, los que vivían en ese momento y escuchaban el mensaje, sí lo entendían. Claro. Ellos lo entendían. Por ejemplo, a ver, se me viene a la mente el mensaje cuando Jesús entra sentado en un asno a Jerusalén y las multitudes comienzan a gritar, Hosana, Hosana. Sí, Hoshiana. Nosotros hoy el Hosana lo cantamos como una alabanza, como contento y saltando de alegría. No, claro. Y ellos le estaban diciendo, Hoshiana. por favor, que venga implanta el reino ahora mismo, porque queremos salir de esta situación. Sí. O sea, sí, un carácter mesiánico político tenía. Y cuanto más lo leemos, los evangelios y las cartas apostólicas, intentando trasladar nuestra mente a ese tiempo, más comprendo y más digo, con razón lo querían matar. Pero claro. Porque lo que él no estaba diciendo el mensaje del amor y de los pajaritos y de los... absolutamente. O sea, iba fuerte. Sí. Iba fuerte. Por eso te digo que lo bueno que estás planteando vos, que tenemos que volver, una de las primeras pasos que debemos hacer para poder comprender e investigar esto con profundidad, es volver al Jesús histórico. Es decir, con lo que insisten los historiadores, justamente, el movimiento del Jesús histórico, que ya empezó a principios del primer siglo, siglo XX, quiero decir, al principio del siglo XX comenzó ese movimiento de la búsqueda del Jesús histórico, con muchos historiadores, y muchos son alemanes, estos que te digo yo que estoy siguiendo son españoles, o sea, buscan, digamos, ¿qué pasa? Lo que quieren hacer es investigar y despejarlo de todo el misticismo con el cual, digamos, de alguna manera fue envuelto Jesús a lo largo de estos siglos. Porque nosotros también tenemos que ver que ese mismo mensaje que él dio, que ya te digo, en un principio fue para los discípulos y para la sociedad israelita, para que de esa manera viniera el reinado de Dios, que ya a su vez él decía, ya está entre vosotros, ¿no es cierto? Sí. Pero ya te digo, no se aleja, digamos, de esos parámetros, es decir, lo tenemos que meter ahí en las corrientes mesianológicas y apocalípticas del primer siglo, en la que había en ese momento una opresión, un imperio que estaba oprimiendo a toda Judea y a toda Galilea, y que de alguna manera toda esa tierra estaba llena de gentiles, estaba llena de idolatría, que ya había empezado el problema, básicamente porque todo el problema, digamos, había empezado desde que los griegos penetraron en todo Medio Oriente. Ya se hicieron ahí del lugar, digamos, desde que las conquistas de Alejandro ya viene. Entonces, por esa razón es que surge esta, o sea, no sé si vos alcanzás a entender la idea de que muchas veces estas cosas que parecen sin importancia, es necesario poder aprenderlas para poder entender el mensaje de Jesús y no desvirtuarlo. No solamente que lo entiendo, sino que lo comprendo y que es algo que me hace devanar los sesos casi diariamente. Porque es como lo volvemos a repetir nuevamente, no es tan fácil si no nos involucramos en la historia, en la geografía, en el idioma, en las costumbres, en las tradiciones de ese momento. Si no nos enfocamos de ese punto, no entendemos el mensaje. Lo cambiamos. No hay forma, hay que... Inevitablemente hay que cambiarlo. Exacto. Lo transportamos y le damos todo un formato de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en el año 2012 en Estados Unidos o en todo el mundo. Bueno, es que ya en el próximo programa ya vamos a ver que justamente ya empezó esa misma transformación, apenas nomás salió
de la tierra de Judea y se empezó a expandir digamos, a la tierra de los gentiles, ya ahí nomás empieza la transformación del mensaje. Claro. O sea que tú me puedes decir, a mí me gusta usar términos que más o menos podamos entender todos de acuerdo al conocimiento que podamos llegar a tener y no ir con términos un poco demasiado académicos, ¿no? Pero a ver, vos lo que quisiste decir recién es que a partir de los 12 discípulos y cuando Jesús ya no está más con ellos, ¿ahí comienzan los cambios? Bueno, claro, empiezan las tensiones. Empiezan las tensiones intrajudías, que después vamos a ¿Puedo estar en el próximo programa? Porque me gustaría escucharlo. Sí, dale. Ok, bueno, mira, todavía nos quedan unos minutos ya para terminar este programa. Si querés hacer redondear todo lo que dijiste anteriormente y ya nos dejás el enganche para el próximo programa de la semana que viene. Bueno, no sé si yo no soy muy buena para la síntesis, pero básicamente entonces mostrar la demarcación que hay que hacer entre Jesús y su comunidad de discípulos y las iglesias cristianas. Es decir, no mostrar como que la iglesia cristiana es una evolución de los discípulos, sino más bien son comunidades que surgen transformadas después y que van transformando el mensaje, pero que de alguna manera Jesús y sus discípulos se limitaron solamente a Israel, a restaurar Israel, y el centro de su mensaje, el núcleo de su mensaje era la implantación del reinado de Dios sobre la tierra, de Israel. Sí. Y después, a partir de Israel, a todas las naciones. ¿Es posible que el tiempo, esto es una pregunta, ¿no? Y te la estoy haciendo a ti directamente, que digo yo ahora, se me acaba de ocurrir. ¿Es posible que el tiempo haya jugado un papel fundamental en esos cambios? O sea, el tiempo que fue transcurriendo. El retraso de la parucía. Las distancias geográficas. Y sobre todo el retraso de la... Mira, hubo básicamente dos problemas con los cuales se encuentran las primeras comunidades de discípulos, después que él ya no está más. Sí. Que es, primero, la admisión de los gentiles, o sea, y segundo, el retraso de la parucía. ¿No? Y de encima hay un tercer evento, que es el que marca la separación drástica, que es la destrucción de Jerusalén y del templo. O sea, a partir de ahí hay un antes y un después. Claro. Tremendo. Claro. Esos son temas que van a ir surgiendo en los próximos programas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, gracias Patricia, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo, tu conocimiento, y como siempre a nuestros amigos que nos están escuchando, entiendan y sepan que esto es solamente un panorama general, tal vez un poquito más profundo de lo normal, pero es necesario que si ustedes quieren saber más, presten atención a la bibliografía que permanentemente Patricia les está nombrando, o pueden también comunicarse con nosotros a Olivo Natural para que ustedes puedan profundizar aún mucho más en cada uno de estos temas. Gracias por estar con nosotros, nos veremos la próxima semana. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.